Circuito de Papez. ¿Qué es y qué estructuras cerebrales incluye el circuito de Papez? Es un conjunto de partes del cerebro interconectadas. El circuito de Papez hace alusión a una serie de estructuras del cerebro relacionadas con el procesamiento de las emociones, los recuerdos y el aprendizaje. Lo que hoy conocemos por sistema límbico fue un modelo teórico que fue desarrollándose con los años y las aportaciones de distintos científicos con el fin de establecer las bases del funcionamiento de las emociones humanas. ¿Qué es el circuito de Papez? El circuito de Papez define a un conjunto de estructuras cerebrales localizadas en lo que hoy conocemos como sistema límbico e implicadas en la gestión de emociones, la memoria y el aprendizaje. Fue propuesto en 1937 por el neurólogo estadounidense James Papez, con el objetivo de teorizar un modelo neurocientífico capaz de explicar el funcionamiento de las emociones humanas. Papez postulaba la existencia de un conjunto de conexiones en serie que unen el hipocampo con el hipotálamo, el tálamo y la corteza cingulada, y estas de vuelta al hipocampo. Aunque el modelo involucraba lo que Paul Broca denominó el lóbulo límbico, que incluía el bulbo olfatorio, el giro cingulado y el hipocampo, también incluía otras estructuras subcorticales dentro del diencéfalo. Este modelo abordó las emociones como una función de la actividad generada en la corteza cingulada. Según él, las proyecciones de esta región hacia el hipotálamo y los cuerpos mamilares permitirían la regulación cortical de las respuestas emocionales de arriba hacia abajo y la vía talamocortical sería la responsable de convertir las sensaciones en percepciones, sentimientos y recuerdos. Cabe señalar que, aunque Papez se llevó prácticamente todo el mérito, su modelo teórico se basó en investigaciones previas del médico y filósofo alemán Christoph Jacob, quien elaboró una teoría sobre el sistema límbico y los mecanismos centrales del procesamiento emocional muchos años antes de que se le atribuyera el circuito a Papez. Más tarde se reconocieron sus aportaciones y el circuito pasó a llamarse de Jacob Papez. Las contribuciones de MacLean. En 1949, el neurocientífico estadounidense Paul MacLean postuló un nuevo modelo neuroanatómico de las emociones, el cerebro triuno, un modelo más acorde con los conocimientos actuales. El modelo de MacLean tomó las ideas de Papez y las de la teoría de Cannon y Bard, según la cual los estímulos emocionales serían capaces de provocar tanto el sentimiento de la emoción en el cerebro, como la expresión de la misma en el sistema nervioso periférico. Es decir, emoción y reacción se darían de forma simultánea. MacLean además integró en su modelo el conocimiento proporcionado por los estudios de Kluver y Bucy, quienes habían demostrado que la extracción bilateral de los lóbulos temporales en monos conducía a un conjunto característico de comportamientos que incluían, entre otros síntomas como la hipersexualidad o el aumento de las conductas de exploración, la pérdida de la reactividad emocional. Unos estudios que indicaban que los lóbulos temporales tenían un papel clave en el procesamiento emocional. Desde el punto de vista espiritual y simbólico, memoria del alma, evocación de recuerdos sagrados, camino interior de la emoción, del corazón al pensamiento. Círculo de integración. Símbolo de unidad entre emoción, memoria y conciencia. Puente entre lo visceral y lo espiritual. Mapa de la sanación emocional. Desde la neurociencia y psicología. Sistema límbico, red más amplia que incluye la amígdala. Teoría de James Papez, 1937. Emociones como procesos cerebrales. Relación con la amígdala, miedo, agresividad y respuesta emocional. Neuroplasticidad emocional. Trastornos neurológicos y psiquiátricos, Alzheimer, depresión, ansiedad. Anatomía y estructuras cerebrales. Hipocampo, memoria y orientación espacial. Cuerpos mamilares, consolidación de la memoria. Tálamo, núcleo anterior, integración sensorial y emocional. Corteza cingulada, procesamiento emocional y atención. Fornix, conexión entre estructuras límbicas. Área septal, placer, motivación y recompensa. Funciones cognitivas y emocionales. Memoria episódica y emocional. Regulación de emociones, especialmente tristeza y miedo. Aprendizaje emocional. Procesamiento de estímulos afectivos. Conexión con el sistema límbico. Neurociencia y psicología. Sistema límbico, red más amplia que incluye la amígdala. El papel de la amígdala. Una de las mejores formas de comprender el funcionamiento de una estructura cerebral es estudiando y comparando a pacientes con lesiones y a sujetos sanos. En lo que respecta a la amígdala, hoy conocemos que las lesiones en esta estructura pueden derivar en alteraciones del procesamiento de rostros y otras señales sociales. Y si la lesión es bilateral y profunda, pueden aparecer signos típicos del síndrome de Kluver-Bucy, como hiperoralidad, pasividad o conductas alimentarias extrañas,
entre otros. Sabemos que la amígdala es una estructura implicada en el condicionamiento del miedo. En este sentido, en una investigación se describió el caso de un hombre con una lesión en la amígdala derecha que mostraba una respuesta de sobresalto a un estallido repentino significativamente disminuida. El sujeto también pareció volverse inmune al condicionamiento del miedo. En otro caso similar, se observó que uno de los pacientes con daño bilateral en la amígdala no respondía al condicionamiento de los estímulos aversivos. Por el contrario, otro sujeto con lesiones en el hipocampo sí pudo adquirir con éxito el condicionamiento de la respuesta de miedo, aunque carecía del recuerdo explícito sobre cómo lo había adquirido. Esto último indicaría que la amígdala juega un papel fundamental en el procesamiento y el condicionamiento del miedo. Por último, en lo que respecta a la consolidación de recuerdos, se ha confirmado que pacientes con daño en la amígdala no muestran una mejora del recuerdo de los aspectos emocionales de un evento o un suceso, comparado con los aspectos no emocionales. Los estudios realizados con tomografía por emisión de positrones muestran que los niveles elevados del metabolismo de la glucosa en la amígdala derecha podrían predecir el recuerdo de estímulos emocionales positivos o negativos hasta varias semanas después. 13 de septiembre, 2019.